Imagina un animal que parece diseñado por un artista de fantasía. Cuerpo de salamandra, branquias en forma de plumas y una sonrisa permanente que desarma a cualquiera. Ese pequeño ser es el ajolote. Y en este video vas a descubrir 10 datos sorprendentes que explican por qué se ha ganado un lugar único en la ciencia, la cultura y el corazón de muchas personas. Al ajolote se le conoce como el Peter Pan de la naturaleza, porque a diferencia de otras salamandras, alcanza la madurez sin completar la metamorfosis. Sigue viviendo en el agua, conserva sus branquias externas y rasgos juveniles durante toda su vida. Este fenómeno, llamado neotenia, lo convierte en uno de los anfibios más extraordinarios del planeta, como si se negara a dejar de ser joven. Si hay algo que lo hace casi parecer un pequeño superhéroe, es su capacidad de regeneración. Un ajolote puede reconstruir extremidades completas, reparar huesos, músculos, nervios e incluso regenerar partes de su corazón y de su cerebro después de sufrir daño severo. En lugar de formar cicatrices como hacemos los humanos, sus tejidos se reorganizan a partir de células especializadas que se comportan como células madre, devolviendo la estructura original. Las plumas que rodean su cabeza son mucho más que un adorno llamativo. Son branquias externas repletas de ramificaciones finas que aumentan enormemente la superficie de intercambio de gases. Gracias a esta estructura, pueden extraer oxígeno del agua con gran eficiencia, incluso cuando el oxígeno disuelto es bajo, algo fundamental en canales o lagos tranquilos, donde el agua no siempre está bien oxigenada. Pero su forma de respirar no termina ahí. El ajolote posee un sistema respiratorio sorprendentemente versátil. Puede respirar bajo el agua gracias a sus branquias, pero también tiene pulmones funcionales y es capaz de absorber oxígeno a través de la piel. Esto le permite sobrevivir en condiciones cambiantes y, durante breves periodos, aprovechar el oxígeno del aire si lo necesita, sin dejar de ser un animal principalmente acuático. Por dentro, también es extremo. Su genoma es gigantesco. Tiene alrededor de 32 millones de pares de ADN, unas 10 veces más que el genoma humano. Ese tamaño descomunal lo convierte en un modelo fascinante para la biología, y se cree que está relacionado con sus capacidades regenerativas y con ciclos celulares particulares que todavía se estudian en profundidad. Su nombre tiene una historia ancestral. Ajolote proviene del náhuatl acholot, que suele traducirse como monstruo de agua. En la mitología azteca se lo asocia con el dios Xolotl, que según la leyenda se transformó en este animal para evitar ser sacrificado. Así, el ajolote no solo es una curiosidad biológica, también es un símbolo cargado de significado cultural y espiritual. Su expresión también ha ayudado a que tantas personas se enamoren de él. La forma de su boca da la impresión de que siempre está sonriendo, pero no es una sonrisa emocional, sino una estructura anatómica pensada para alimentarse. Se nutre de pequeños moluscos, crustáceos, larvas y pequeños peces diminutos mediante un método de succión. Abre la boca de golpe, crea presión negativa y aspira a la presa en una fracción de segundo. Otra curiosidad es que los ajolotes duermen con los ojos abiertos. No tienen párpados, así que sus ojos permanecen expuestos todo el tiempo. Cuando descansan, reducen su actividad, se quedan inmóviles cerca del fondo y responden menos a los estímulos externos, entrando en un estado de reposo que cumple la misma función que el sueño en otros animales. En cuanto a su hogar original, es mucho más pequeño de lo que muchos creen. De forma natural, los ajolotes solo existían en algunos lagos del Valle de México, como Texcoco y Chalco. Hoy, su único hábitat silvestre remanente es el complejo de canales y humedales de Xochimilco en la Ciudad de México, un ecosistema de aguas lentas y vegetación acuática, del que dependen para sobrevivir en libertad.
Y aquí viene la parte más dura de su historia. En la naturaleza, el ajolote está en peligro crítico de extinción. Aunque millones viven en peceras, acuarios y laboratorios de todo el mundo, sus poblaciones silvestres se han desplomado por la contaminación, la urbanización y la introducción de especies invasoras como tilapias y carpas que compiten con ellos o se los comen. Esa paradoja lo convierte en un símbolo de lo frágil que puede ser un ecosistema. El ajolote es mucho más que un animal bonito que parece estar sonriendo. Es un maestro de la regeneración, un sobreviviente cultural de la mitología azteca y un recordatorio de la fragilidad del equilibrio entre ciudad y naturaleza. Nos invita a reflexionar sobre cómo proteger a esta criatura única para que no desaparezca del rincón del mundo al que realmente pertenece.